El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es una propuesta plural y abierta a todos los sectores, científicos, académicos y empresariales. Nacido de una reunión intergeneracional de LEED, hoy llega hasta ti, a través del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, en alianza con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Gracias. Gracias por estar una vez más en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, un espacio que la CONCANACO, las Cámaras de Comercio y Servicios y Turismo del país, de México, ofrecemos en alianza y colaboración con el programa LEED, este programa de liderazgo ambiental que está en el Colmex, en el Colegio de México. Lo hacemos con el SIGA, con el Centro de Innovación y Gestión Ambiental SIGA MX. Y en este seminario tengo el gusto de compartir la moderación con la colega Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes a todos, a todas que están por aquí. Bienvenidos un miércoles más de Y con Luis construcción de Gerardo Domínguez, ciudadanía ambiental. Perdón. órale. Y con Luis Gerardo Domínguez, que es el subdirector del SIGA y coordinador de este seminario. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, ingenieros, público en general. Buenas tardes. Y en California, un saludo para Samuel Sandoval, que está en Davis. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, buenas noches. Vaya, qué buenos soldados tenemos aquí, ya tarde y pegados en un seminario, con el gusto de estar con ustedes. Gracias, Samuel, gracias. Ustedes están ahora en la sesión 129. 129 horas que ustedes podrán encontrar en YouTube, en Spotify, para recordarlos, las horas que hemos pasado aquí con amigos, con expertos que nos explican, que nos ayudan a comprender mejor muchas y diferentes ópticas de la sustentabilidad, del desarrollo sustentable. Les agradecemos que se registren con su nombre y a vuelta de correo podrán tener una constancia de asistencia a este seminario y desde luego que se tomen un espacio para contestar la encuesta que está en línea y que nos ayuda a mejorar y retroalimentarnos mejor para hacer mejor este seminario. Hoy nos hemos acercado de diferentes caminos al agua y hoy es un día también que vamos a seguir hablando de agua. Y porque el agua es algo tan importante que lo obvio a veces es difícil de observar y de detenernos en él. El agua significa, ya lo sabemos, significa vida, salud, justicia ambiental. Es una política pública transversal seguramente también en algunos casos y también genera conflictos y amistad. Todos decimos, a nadie le puede negar un vaso de agua y es una señal de saludo, de amistoso. Desde luego que también nuestras estructuras culturales, sociales, políticas, a veces fracturan los ecosistemas y entonces eso nos pone en entredicho más de una vez. Al interior del país, una ciudad con una ciudad, un estado y luego, desde luego, internacionalmente. Tenemos ecosistemas compartidos como una cuenca hidrológica, una cuenca aérea, zonas florísticas o flora, fauna que nos importa y que necesitamos compartir y que se ven de diferentes competencias, legislaciones y regulaciones. No es fácil, pero en la frontera hemos aprendido a golpes de la vida, aprendido a compartir un ecosistema. Desde luego que expertos, amigos, instituciones de científicos, académicos en la frontera y de México a Estados Unidos y también desde otras latitudes nos ayudan a comprender mejor. ¿Cierto, ingeniera Castañeda? Así es. Y hoy nos vamos a acercar al río Colorado, que pues es nuestra fuente de agua acá donde estamos en Baja California. Y la relevancia de este río y todas las ciudades en las cuales nos puede dar agua en lo que es agricultura, la misma ciudad, de los ecosistemas y demás. Y bueno, es un agua compartida que viene no entre ciudades ni entre estados, aquí es entre países y eso yo creo que aumenta el nivel de la gestión o de la dificultad de podernos repartir el agua, cómo nos la repartimos, cuánta nos llega. Desde un país a otro y luego de un estado a otro y aquí localmente de una ciudad a otra, ¿no? Aquí hasta a veces nos pasa de una colonia a otra y hay que tener
en cuenta que en los últimos años se ha reducido cerca de a lo mejor un 20% el caudal, y entonces, ¿qué impactos tiene hasta nosotros que estamos acá en la última partecita, digamos, del río Colorado? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos va a afectar? ¿O cómo nos está afectando? ¿Cómo ves, Luis? Sí, así es, ingeniera Jessica, ingeniero Carmelo, y justo como tú lo decías, para el caso de México, pues el río Colorado es vital para el desarrollo de ciudades fronterizas, donde pues se desarrollan distintas actividades agrícolas que sostienen pues las economías locales y producen alimentos para gran parte del país. Sin embargo, y no obstante, los acuerdos internacionales de la distribución de agua, como por ejemplo el Tratado de 1944 entre México y Estados Unidos, pues enfrentan hoy retos enormes, como por ejemplo cumplir con la asignación de agua en un contexto de sequías extremas y creciente demanda urbana. Ingeniero. Sí, yo creo que sabes que el río Colorado ha sido estudiado, administrado, gestionado tan minuciosamente que creo que puede ser un ejemplo de cómo, bueno, intentar vivir, en armonía, quienes necesitamos del agua, todos, pues, en esta cuenca del río Colorado. Pero yo creo que necesitamos que nos ayude a comprender mejor qué pasa con este tema, Samuel. Por favor, preséntalo, Luis. El día de hoy me va a tocar presentarlo Eso, muy a bien. mí, es el doctor Samuel Sandoval. Es profesor y especialista en recursos hídricos en la Universidad de Davis, en California. Samuel es un hidrólogo interesado en mejorar la calidad del agua para la sociedad y el medio ambiente en California, considerando los aspectos económicos, de justicia social y ambiental para diseñar estrategias sostenibles a largo plazo. Trabaja con una amplia gama de personas, desde trabajadores del campo, donde provee capacitación sobre cómo prevenir la contaminación del agua debido a la aplicación de pesticidas, en español y en inglés, hasta gestores de recursos hídricos y tomadores de decisiones. Él es el creador del Laboratorio de Gestión del Agua de la Universidad de Davis. El doctor Sandoval es colaborador en varias instituciones, es uno de los locutores del Wattle Talk podcast, asesor académico de la organización sin fines de lucro Educación acerca del agua para líderes latinos, es colaborador científico del Instituto de Recursos Hídricos de California y codirector del Foro Permanente de Aguas Binacionales y asesor experto en política para el Instituto de Políticas Públicas y Política que afectan a los latinos en la UCLA. Antes de trabajar en la Universidad de Davis, el doctor Sandoval estudió la distribución y asignación de agua entre México y Estados Unidos en la cuenca del río Bravo. El doctor Sandoval obtuvo su título de ingeniero civil y maestro en ciencias por parte del Instituto Politécnico Nacional de México y obtuvo el grado de doctor en ingeniería ambiental y recursos hídricos por parte de la Universidad de Texas en Austin. Samuel, estamos realmente agradecidos con que estés en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable y sin más trámite, el micrófono es tuyo. Adelante. Y muchas gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Samuel Sandoval, nací, crecí ahí en Ciudad de México. Este, eh, y bueno, pues estudié pues toda mi carrera y vocacional, la superior y la maestría ahí en el Poli. Y luego después ya fui a Estados Unidos, empecé a ver la parte de agua en la frontera. Y en los últimos, yo diría 8 o 10 años, empecé a trabajar ya de este lado del río Colorado. Entonces, que hay una canción de esta Lila Downs que dice, eh, eh, este, de Tijuana a Bagdad, ¿no? Desde las playas de Tijuana hasta las playas de Bagdad en, en el Colorado, en el Golfo, ¿no? Ahí por Matamoros. Este, y bueno, pues con el gusto de estar aquí, miren, como profesor, bueno, somos muy buenos en tres cosas, o no tienen que hacer tres cosas con nosotros porque somos muy, letales. Una es que nos dejen presentar diapositivas. Híjole, somos re buenos presentando diapositivas. La segunda es que nos presten el micrófono, ya me lo prestaron, ¿no? Y la tercera, pues, es tener una audiencia. Entonces, eso es bueno. Lo que yo sí les quiero comentar es que antes de esconderme atrás de las diapositivas,
déjenme platicarles el tráiler de de la película. Les platico el tráiler y ya después ya les voy enseñando las escenas. Bueno, básicamente México comparte muchos recursos de agua. De forma superficial de agua en ríos, principalmente son tres. El río Tijuana es un río chiquitito y está ahí en la esquinita, es la parte de Tijuana, creo que, no sé si llega hasta Tecate, pero está chiquitito, es en una esquinita. El río Colorado, y ese es muy, muy grande. Son 7 estados de Estados Unidos, son 2 estados en México y son 2 países. Entonces, ese es muy grande. Y luego del otro lado, en el Golfo, tenemos el río Bravo. La historia de la película es que en el Colorado se empezó desde a muy temprana edad, por ahí de los 1900, a utilizar agua. Entonces, como se empieza a utilizar agua y la empieza a utilizar más los estados de la parte baja de la cuenca, específicamente California, entonces necesitan asegurar que el agua les llegue hasta la colita del río. Entonces, como eso sucede, empieza a haber muchos acuerdos y los 7 estados se empiezan a poner de acuerdo. Hay muchos acuerdos, pero lo más importante es que imagínate que en este caso, imagínate que empezamos con 9 personas en una mesa. Cuando uno se empieza a dividir la comida, las 9 personas en la mesa, pues resulta que era cuando pues teníamos muy buen salario. Y entonces se divide, se compró mucha comida y se distribuye mucha comida. Eso fue lo que pasó de los 1900 a los 1940. Hay un periodo de ahí donde hay mucha agua y con base en esos 4 décadas de abundante agua, así se decide dividir el agua. Se deja ese periodo que es húmedo y ya llegamos de 1940 hasta ahorita donde estamos en el 2020-25 y no ha habido tanta agua, no ha habido tantas lluvias. Se repartió más del pastel de lo que había. Eso es, o sea, vamos a empezar por ahí, que el agua que pensamos no había. Eso es lo primero. Lo segundo es que como todos se empiezan a organizar, el río Colorado y los que están en el río Colorado es muy, son muy estudiados, o está Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah, Nevada, Wyoming, California, y luego en México está Baja California y Sonora. Pero los de Estados Unidos se ponen a correr muchos números y entre ellos se empiezan a dividir el agua y a México le asignan una cantidad. La cantidad que le asignan a México, como es un tratado internacional, son los que México tiene la prioridad número 1. En teoría, como es un acuerdo internacional, al único que nunca le hacía falta agua o que nunca le dejaron de enviar agua fue a México. Y así va pasando por muchos años, hasta que hace poco, el acta 323, eso debe de ser hace como 5 años, en el 2020-2019. En el 2019, México firma un acta. Entre México y Estados Unidos hay una institución que firma acuerdos y los acuerdos que se firman son ley para Estados Unidos y para México. La institución se llama Comisión Internacional de Límites y Aguas. Esta comisión tiene una sección mexicana y una sección estadounidense. Y cuando el tratado que mencionó Luis de 1944, en ese momento cuando se firma ese tratado, se crea esta comisión y se dice lo que ellos firmen es ley. Y en el 2019, cuando firman esta acta, ahí fue 2019-2018, por ahí ahorita la buscamos, hay alguien que la haga en el Google. Acta 323, SILA, por ahí échenle el Google. Ahí es cuando México firma y dice, bueno, ¿sabes qué? Nosotros, dependiendo de qué tanta agua haya en las presas en Estados Unidos,
nosotros podemos reducir nuestra asignación de agua. Quizá México no pierda la prioridad. México ahorita está como en lugar 2. Ahí perdió la prioridad, dice, California se metió antes. Y perdió México agua. Esta Jessica decía cuando ella estaba ahí hablando, dice, bueno, lo que pasa es que hay años en los que hemos perdido el 20% del agua, el 20% de la asignación. Y es correcto. Este año, la región de Baja California y Sonora, que es donde reciben más agua, perdieron el 20%. Entonces, lo que les dije, eso es el tráiler que les voy a contar, ¿no? Se los voy a contar con números, pero la idea aquí es, hablaba con José, como que les platico, me decía, no, es que hay que ver hacia el futuro, ¿no? Y la verdad es que el futuro, pues yo ya vi la luz al final del túnel, no es una salida, el tren viene de frente, ya ahorita lo estoy viendo seguro, el tren viene derechito. Y aquí la idea es, si ya vi la luz del túnel y ya sé que es un tren, ¿cómo hacerle para que no me pegue tan duro? Y eso es, ¿y qué es lo que hay que hacer? O sea, aquí el agua es de todos, la solución es de todos. O sea, aquí le podemos echar la culpa al gobierno federal, al gobierno estatal, a los agricultores, a la ciudad, y ahí no la podemos pasar llevando, ¿no? El agua es de todos. O sea, y el agua es de todos los mexicanos, punto. Ay, artículo 27 de la Constitución, ¿no? Entonces, si el agua es de todos, la responsabilidad es de todos. Eso es súper importante, my friends, mis amigos. Bueno, déjenme, voy a estar haciendo ahí algunas preguntas, por favor. Ahí, ándale, es en el 2017. Bien, entonces, muchas gracias. Conforme vaya avanzando, voy a ir haciendo aquí algunas preguntas y voy a mantener un ojito aquí en el chat. La verdad es que pues esto me gustaría más que conforme fuera haciendo preguntas ahí, ustedes vayan respondiendo. Pues está padre, ¿no? Ahí nos podemos ir haciendo esto un poquito más interactivo. Bueno, vámonos. Y esto de aquí. Entonces, esta región es una región árida, es una región transfronteriza. Estamos hablando de que 35, 40 millones de personas dependen del agua del río Colorado. Y lo que les decía, se consideró más agua de la que existe. Ahí empezaré a hablar de algunos números, pero imagínense 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Imagínense un cubo de agua de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Si ustedes salen a correr y corren relativamente, digamos que no muy lento y no muy rápido, deberían de correr 1 kilómetro en 6 minutos. O sea, imagínense ustedes corriendo 6 minutos. Eso es 1 kilómetro. Por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Es un cubo bien grande del agua. Aquí hay 16,5. De esos 16, se pensó que había 16,5. La verdad es que hay más como 15,4, 15,2. O sea, por ahí nos anda faltando una unidad y nadie quiere perder esa unidad. Esto es lo que se le asignó a México, 1,8 kilómetros cúbicos. La población incrementó y ahí tenemos cambio climático. Está muy padre porque básicamente los estados de la cuenca alta, Wyoming, Utah, Colorado y Nuevo México, ellos utilizan aquí su agua y la trasvasan, la mandan a estas regiones que están afuera de la cuenca. La cuenca es, si llueve, toda esa agua se recolecta y sale por un punto. O sea que toda la lluvia que cae en esta zona se recolecta y en teoría tendría que salir aquí en el Golfo de California. Estos que son los usuarios de la cuenca baja, Nevada, Arizona, California y un poquitito de Nuevo México, utilizan el agua, pero sobre todo California, que casi no tiene cuenca, no tiene área de la cuenca,
utiliza mucha agua en esta zona que es el Valle Imperial, antes se llamaba el Valle de los Muertos, y aquí en la zona del sur de California. Y a México utiliza el agua en toda esta zona que es el Valle de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada y los valles de Guadalupe y Maniadero. Entonces, toda esta agua se utiliza mucha agua fuera de ahí. Bueno, pues este es el río Tijuana que les decía que está chiquitito. Este río está aquí en medio. Este será el pedacito que nos falta y de este lado pues está el río Bravo, ¿no? Bueno, de toda el agua que se produce, la mayor cantidad de agua de esta cuenca se produce en la cuenca alta. Poquitas son en los tributarios de la parte baja. De los últimos 20 años ha habido los niveles de las presas han ido bajando de forma perenne. Por eso es que existe un decrecimiento en el almacenamiento. De toda esta agua, esta es el agua que se utiliza en la cuenca baja, esta es el agua que se utiliza en la cuenca alta. Y de esa agua que se utiliza en la cuenca baja, una parte se exporta, otra se queda dentro de la cuenca baja, otra se va a México. Y de esa agua que se utiliza, algunas se utilizan en el sector municipal, otras se utilizan en el sector agrícola, otra se pierde por evaporación en los almacenamientos y otra conforme va bajando las plantitas, la parte ribereña las va tomando. ¿Quién es el mayor usuario del agua? Pues los agricultores, y de los agricultores que cultivo es la alfalfa. Alfalfa, este será otro tipo de alfalfa, forraje, trigo, algodón y otros cultivos. Pero sobre todo esto es forraje. Y ahí lo que les decía cuando estaba con José, las vacas 1, los humanos 0. Aquí nos van ganando las vacas, my friends. O sea, aquí las vacas nos metieron gol. Básicamente el mayor usuario, o sea, el agua que estamos hablando aquí es agua para ganado, agua para forraje. Bueno, dentro del Colorado, déjame ver, ahí está. Sí, básicamente del lado mexicano, la mayor parte se utiliza para la agricultura. Y lo mismo, el cultivo principal pues es alfalfa. Poquito para la industria y poquito para la parte humana. Si se dan cuenta, o sea, la mayor cantidad de agua dentro del consumo de agua en México es básicamente para la agricultura. En México básicamente el agua puede entrar por dos lugares, por el lindero norte o por el lindero sur. O sea, el agua nos la mandan por dos tuberías. De aquí el agua llega al distrito de riego, abastece a Mexicali, pero se va por el canal Reforma y pasa al acueducto. Y el acueducto aquí se va paralelo y este acueducto le lleva agua a Tecate, a Tijuana. Después el acueducto empieza a bajar y se baja a Ensenada y manda agua hacia Rosarito, hacia Ensenada, pero también manda hacia el Valle de Guadalupe y el Valle de Maniadero. O sea, esto que les platiqué aquí, pues son estas conexiones que se ven aquí en un diagrama esquemático, ¿no? Gran parte que se utiliza del agua aquí es agua del Colorado. Hay una sobreexplotación de acuíferos aquí impresionante. Es increíble la cantidad de agua que se sobreexplota de los acuíferos. Y bueno, pues tenemos un sistema inflado. Hablando de sustentabilidad, esto es hidrológicamente hablando no sustentable. Bueno, la mayor cantidad lo utiliza el distrito de riego 14, que es el del río Colorado, que se le conoce más como el Valle Mexicali, pero oficialmente es río Colorado, y estos son los demás usuarios. Nosotros en este estudio dividimos en 3 subsistemas: el subsistema de Mexicali, el subsistema de Tecate, Tijuana, Rosarito, y el subsistema de Ensenada, Valle de Guadalupe y Valle de Maniadero. Entonces les voy a presentar resultados y ejemplos de estos 3, pero básicamente lo que hicimos fue construir un modelo y evaluar distintas estrategias. Recolectamos datos, hicimos una base de datos, después de esa base de datos hicimos un modelo para evaluar cómo se distribuye el agua, cuánta agua se utiliza aquí y acá, con las leyes originales, si mejoramos la eficiencia en la irrigación, si nos cae cambio climático, si nos reducen el agua en Estados Unidos y así, ¿no?
Y después, pues lo que hicimos es, tienes muchos resultados, Ajá. lo resumimos. ¿Lo tienes en tu correo? Ah, ahí está. Estas son algunas de las estrategias que utilizamos, por ejemplo, entregas mensuales, derechos del agua, recarga, volumen concesionado, volumen de extracción, disponibilidad. Esto fue un buen de información que recolectamos en este modelito. Y lo que hicimos fue... Perdón. Ok. Ay, mi computadora, pobrecilla, ya anda falleciendo. Y lo que hicimos fue ponerlo en este modelo. Una vez que estaba en este modelo, nos dimos cuenta que tanto el modelo representa la realidad. Los valores históricos es esta línea punteada y los valores que nosotros calculamos en el modelo es la línea sólida, ¿no? Y básicamente, pues no le pegamos a todos, seguimos la tendencia así. No podemos saber qué es lo que pasa en todos los lugares, en todo momento en la cuenca. Es una buena aproximación. Como siempre digo, todos los modelos es una buena aproximación. Y bueno, pues, Y se pregunta uno de esta Eugenia, ¿cuál es el volumen de agua para caudal ecológico o no es usuario? Ok, el caudal ecológico es el caudal que se dedica para el río, para mantener a los ecosistemas ribereños y a los ecosistemas de agua fresca, de agua dulce. No es un usuario, es que toda el agua viene del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente es un proveedor de agua. Entonces, nosotros a veces tratamos al medio ambiente como un usuario, pero no le damos como que el respeto de decir, o sea, toda el agua de las ciudades, el agua que tú me quieras decir, toda nos la da el medio ambiente. Y entonces debemos como que de respetar al medio ambiente como el proveedor. Yo lo que les digo es que el medio ambiente a veces es como si, imagínate que tú vas a trabajar, tú eres el que provee la mayor cantidad de ingresos a tu familia, pero eres mudo o muda. Entonces llegas a la mesa, te sientas, pones el dinero y te empiezan a agarrar el dinero, pero como eres mudo no puedes hablar, ¿no? Y dices, ah, caray, ellos están llevando todo el dinero y te dejan nomás el 10% de tu salario. Y es ahí donde ese es el problema del medio ambiente, que es mudo, no habla. Entonces, una forma de darle una asignación o una personalidad al medio ambiente es considerarlo como un usuario. En términos prácticos es el proveedor y es un usuario, pero sí ahí nos ha faltado esa parte, como que tratar un poquito mejor al medio ambiente. Hay caudales ecológicos, aquí se ha aventado 2 o 3 veces, 2 o 3 años ha habido caudales ecológicos, el agua se ha llegado. Bueno, hicimos unos criterios de desempeño, evaluamos estas regiones. Estos son los distintos escenarios que consideramos. Reducción en las entregas del Colorado, aumento de la evapotranspiración, aumento del uso del agua agrícola por cambio climático. Se le da un revestimiento a un canal y deja de infiltrar, entonces ya no recarga el acuífero. Se incrementan las eficiencias en el distrito de riego. Como es mucha área, se reduce la área del distrito de riego. Aquí vamos a ver si lo podemos meter un gol a las vacas, ¿no? Reducimos la superficie de alfalfa. Tenemos aquí, espera, ahí está. Se tiene agua para el medio ambiente en el delta y se incrementa la distribución de la eficiencia de agua ahí, en Mexicali. Y esto sería el subsistema 2. Se incrementa la capacidad del acueducto, se rehabilitan pozos, se incrementa la eficiencia de la red en Tijuana y Tecate. En el subsistema 3 se le da la asignación que ellos ya tienen del río Colorado, se empieza a desalinizar agua, se incrementa el reuso de agua en Maneadero, en el Valle de Guadalupe, se incrementan las eficiencias. O sea, si se dan ustedes cuenta aquí, nosotros sacamos todos los conejos del sombrero. Nos pusimos a y todos estos son estrategias que ya otras instituciones ya las han pensado. Lo pusimos en el modelo.
Aquí lo único que les voy a decir es que determinamos un índice de sustentabilidad. Y lo que yo les voy a presentar son los resultados de este índice de sustentabilidad. Básicamente es un índice que agrupa 4 criterios de desempeño: confiabilidad, resiliencia, vulnerabilidad y déficit máximo. Entonces, existen unas ecuaciones, pero a lo que voy es que en lugar de presentarles estos 4 resultados, todas las veces nomás les voy a presentar uno. Y ese uno hace un promedio geométrico de estos. Bueno, básicamente construimos la base de datos, hicimos el modelo de planeación, analizamos escenarios y luego los combinamos. Este es para el subsistema 1, este es en la zona de Mexicali. Esta sería la línea base. El problema de nuestra línea base es que esta línea base tiene sobreexplotación. O sea, ahorita el desempeño del sistema está en 65-68%. El valor no importa tanto, pero lo que importa es si la estrategia se va por arriba de este escenario base o por abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es con el acuífero sobreexplotado. Si lo dejamos de sobreexplotar, ¡pum!, nuestro índice se nos va para abajo, porque ya no podemos abastecer tan frecuente a las demandas de agua ahí, porque cuando deja de haber abastecimiento es más por más tiempo, los déficits máximos son mayores, entonces por eso es que nuestro criterio se va para abajo. Si seguimos sobreexplotando y utilizamos este incremento en la aplicación de la eficiencia, pues se nos baja por aquí. Si hacemos una reducción de la tierra, el índice sube. Si hacemos una reducción en los forrajes, esto baja. La eficiencia queda igual. Estos son los mismos, pero sin sobreexplotación. A mí lo que les decía yo de la sobreexplotación no es si nos vamos a quedar sin agua, es cuándo. O sea, en algún momento vamos a estar lidiando con este sistema, el sistema sin sobreexplotación. ¿Por qué? Pues porque se nos va a acabar el agua del subsuelo, no es infinita. O nos va a empezar a salir agua salina y la vamos a dejar de extraer. Bueno, el siguiente sería, en el subsistema 2 lo que hicimos, aquí no utilizan agua de pozos, toda es agua superficial, entonces si se incrementa la capacidad del acueducto de esta línea base de 33, se sube a 47, o sea, se mejora. Si recuperamos los pozos y los mejoramos, se van al 46. Si hacemos un uso eficiente en el sector urbano del agua, se sube nuestro índice a 75. O sea, nos dice dónde hay estrategias, hacia dónde nos tenemos que ir. Y este es el subsistema 3, que es básicamente nuestra línea base es del 49, hacemos la asignación completa, se nos va al 72. Una planta de salinización al 72. El uso reciclado del agua 52. El uso eficiente del agua 65. El uso de agua reciclada 61. Bueno, sería, los resultados de todos los usuarios de todos los escenarios y ya combinados. En este subsistema, en el subsistema 1, ahorita nuestro escenario base es del 66%, pero como se utiliza agua, sobre todo para agricultura, las plantas, los cultivos se están evapotranspirando más. Entonces, aquí sabemos que vamos a perder porque no podemos seguir produciendo lo mismo. Se necesita más agua para abastecer las mismas hectáreas, porque el sistema está más caliente, tenemos cambio climático. Es lo que les decía, que ahí viene el tren y ya me di cuenta que vi la luz al final del túnel y no es la salida, es un tren y viene de frente. No tenemos estrategias, aunque combinemos muchas estrategias, ninguna se nos va por arriba del escenario base. Porque hubo reducción en el canal todoamericano, porque tenemos cambio climático, todo nos queda aquí abajo. Eso es aquí en Mexicali. En que es el subsistema 2, nuestro escenario base es el 33, pero existen muchas políticas y combinación de políticas que nos pueden hacer un sistema más sustentable. O sea, si recuperamos los pozos,
si incrementamos la eficiencia en las redes de alcantarillado, si nos traemos más agua del acueducto. Dice, ¿cuál es la eficiencia de la tecnificación de los usuarios agrícolas de cada lado de la cuenca transfronteriza? Y en qué en México debemos de andar como entre el 35 al 50%. O sea, de una gota que entra aquí, solamente la mitad llega hasta acá, hasta las, más o menos debemos estar como en el 50. Se está intentando mejorar. Yo creo que de este lado deberemos de estar como en el 85, 87%. ¿En qué estatus? Ajá. Bueno, básicamente en el subsistema 2 hay más margen de movilidad y en el sistema 3 es lo mismo. O sea, aquí aunque estamos aquí abajo, si utilizamos acciones, nuestro indicador nos puede ir mejor. Aquí el mensaje es que hay que hacer o sea, no es nada más que tengamos una sola estrategia. Si utilizamos muchas, nos vamos para arriba. El sistema se puede volver más sostenible. Esto es sin sobreexplotación. O sea, aquí es un sistema inflado donde estamos pidiéndole agua prestada a los mexicanos del futuro. O sea, a alguien que iban a hacer en el futuro, nosotros utilizamos agua subterránea y con permiso la vamos a ocupar hoy, ahí en el futuro a ver cómo le haces. Eso es básicamente, ¿no? Esto sería sin sobreexplotación y pues claro, se nos cae muy fuerte, el de Ensenada, Valle de Guadalupe y Maniadero, también se cae, pero existe forma todavía de levantarlo, ¿no? Y pues no hay sobreexplotaciones y ahí se queda. Ha habido reducciones en la asignación de agua a México y esto sería cómo se pierde con respecto al escenario base si entre más reducciones se hagan. Estas que nosotros creíamos que eran las más severas, en la actualidad son mucho más grandes y esto es sin sobreexplotación. A la hora que se nos acabe el agua subterránea, se van a poner las cosas color de hormiga. O sea, básicamente la cantidad de hectáreas del distrito riego 014 se nos van a ir para abajo. Bueno, sí, o sea, estamos hablando de que, o sea, podemos empezar a perder desde el 80% hasta, o sea, perderíamos aquí el 20% de las hectáreas, solamente el 80% de las áreas regables hasta ahorita, ¿no? Que es 70. Esto es con sobreexplotación. Una vez que ya no podamos sacar agua del acuífero, del 50 al 40%. Uf, aquí cuando se mejora la eficiencia en el subsistema 2, pues todo se nos va para arriba. Aquí en Tijuana, Tecate, Rosarito, que no hay de otra. O sea, ahí le tenemos que invertir en las tuberías, cambiar tuberías, hacer esto más eficiente, medir y vámonos. Este es de todos, es el sistema que se puede mejorar de forma más directa y básicamente es que ahorita lo tenemos con sobreexplotación, lo podemos mejorar. Cuando se nos acabe el agua, entonces tenemos que utilizar desalinización, incremento en las eficiencias y lo vamos a poder mejorar. Bueno, aquí las conclusiones era lo que les decía dice, la reducción del agua del caudal del Colorado para México es de común acuerdo entre países. Sí, fíjate que sí. Déjame ir ahí a eso, Carmen. Mira, esta es la parte esta es la parte económica. Si me das 3 minutitos, llego ahí. Calculamos la parte económica, cuánto le va a costar a México. De este lugar en el escenario base, donde México recibía alrededor de más de 500 millones de dólares al año, o sea, esa es la producción agrícola y todos los servicios. Debido al cambio climático, estamos en estas dos esquinitas. O sea, ya de entrada vamos a perder dinero, es decir, no vamos a estar aquí en los 500, sino por debajo de los 500, por debajo de los 400. Y nuestro indicador de sustentabilidad va a caer. Sabemos que no vamos a poder abastecer la misma cantidad de agua. Aquí lo que estamos haciendo es evaluar si utilizamos todas las estrategias, vamos a poder mejorar el abastecimiento de agua, pero nos va a salir caro. O sea, le vamos a tener que invertir y nunca vamos a llegar a las ganancias que teníamos antes. Y esto es con bajo cambio climático, esto sería con alto cambio climático. Ahora sí, la pregunta de Carmen.
Esta es la elevación del agua en la presa Hoover, que es cuánta agua tiene almacenada. De acuerdo a cuánta agua tiene almacenada, se distribuye el agua entre los estados. Básicamente, parece que es cada agosto o cada septiembre, se hace una predicción de cuál va a ser el nivel del almacenamiento y con base en eso, a México se le recorta el agua. Si buscas el acta, así le pones acta 323 SILA, en Google te va a salir el acta, te va a salir el documento en PDF. Y básicamente lo que dice es que de acuerdo a las elevaciones, es que tanta agua se le reduce a la asignación en México. Esta es la asignación que se le redujo a México en el 21, esta es en el 22, 24 y 25 y esta es en el 23. O sea, esta agua México no la recibió. Aquí nos hicieron como que, pero fíjate, vamos a hacer algo. Esta agua sí la vas a poder recuperar porque pues, te la reducimos, pero lo que pasa es que esta sí te la vamos a guardar en Hoover. Esta de aquí ya la vas a perder. Cuando el nivel está muy alto, te guardamos el agua para ver si sube el nivel. Pero cuando ya los niveles empiezan a irse muy bajos, una agua vas a perder y otra agua te la vamos a regresar. Bueno, el acta 330, que es un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos, este es un acuerdo y el número se llama 323. El siguiente número se llama 330 y ese se firmó en el 2024, poquitito antes de que saliera, cuando iba terminando Andrés Manuel y poquito antes de entrar esta Claudia. Firmaron el acuerdo y básicamente redujeron por encima, en adición, además de esta reducción, se va a reducir en estos años esta cantidad. Entonces, pues es como nos la aplicaron doble, ¿no? En este año se están reduciendo 247 millones de metros cúbicos. Si sumas las dos, básicamente desde el 2021, estas son las reducciones que hemos tenido de agua. Entonces, pues esto es mucho o esto es poco, ¿no? Esto que tú ves, déjame ver. Esto está mejor aquí. O sea, la reducción del 2021 es el 3% de nuestra asignación de Estados Unidos. No es tanta. Este es el 5, este es el 7, este es el 14. En este año es el 20% de nuestra asignación. Imagínate que nuestro salario anual nos lo redujeron 20%. Véngase para acá. Y el año que entra va a ser 10%. Y en acumulado es el 66% de un año completo. O sea, sí ha habido una buena reducción. Yo creo que aquí, pues con esto me gustaría aquí terminar esta presentación. Yo creo que por ahí tenemos varios preguntas. Esto que ustedes están viendo aquí, este es el río Tijuana. Entonces, este río que ven ustedes aquí, estos zapatos que ven ustedes aquí es de gente que cruza la frontera y que la detienen aquí. Aquí es donde le quitan los zapatos para que no sobre todo por las agujetas, porque luego la gente se quiere suicidar, ahorcar. Este río que ven ustedes aquí, esta es la frontera. Aquí estoy con un compañero de trabajo. Esta es la frontera. Este es un río de aguas residuales. Es un río de pura popó, pura caca, my friends. Le enviamos un río lleno de mierda a Estados Unidos. Esto está súper feo, pero súper feo. O sea, básicamente hay alguna agua que no se alcanza. Y bueno, constructoras en Tijuana hicieron ahí algunos negocios, hicieron los desarrollos residenciales y no los conectaron al alcantarillado, los estaban tirando literal a los ríos, las descargas crudas. Pasaron las administraciones sobre quién nos vamos, quién pidió esto. En lo que se están peleando, hay residencias que siguen descargando. Y hay otras descargas también de industrias que como no pueden establecerse en Estados Unidos porque hay ciertas regulaciones, se van a Tijuana y ahí sí descargan pues pues tienen descargas de agua. En fin, ya se está resolviendo, ahí se lleva, ya estamos invirtiendo, pero no es nada
bueno que ahí le enviemos el agua. En fin, y así se ve. Este es como se ve el río Tijuana. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Tenemos, y como decía José, aquí tenemos tiempo para platicar. Sí. Muchas gracias. Samuel, y no sé si nos dejaste con la problema del tren de allá para acá, pero, y luego nos rematas con el río aquí de San Diego a Tijuana. No sé si hay un señor que todo lo ve, ¿eh? Porque el río Tijuana drena al norte, con eso que dijiste que lleva, Sí. de extra el agua. Y el Ujú. río Nuevo en Mexicali también drena al norte. Ay, Antes correcto. tenía, antes tenía agua sanitaria, ahora nomás agrícola, pero de todos modos tiene agroquímicos, los que quieras, Sí, ¿no? caray. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si hay un señor que hace esas cosas, pero bueno, No, mejor. fíjate que Yo, antes no se sí, quejaban tanto en el río Nuevo o en el río, ahí en San Diego de esa zona. Se llama la playa, se llama Imperial Beach. Imperial No se Beach. quejaban tanto, pero es porque la mayoría de gente que vivía ahí era hispana. Entonces, y pues del lado de donde atraviesa el río Nuevo, hacia Caléxico y todo, también es Es hispana. poblado. Y está poblado, ¿no? O hay Sí, menos gente, ¿no? y va hacia el Salton, sí, que también ese es Hacia Salton otro sí. problemita súper Oh, feo. la, sí. No, pues es básicamente o sea, es un drenaje de toda la agricultura del Valle de Imperial. Ese que le llaman Salton Sea, o sea, el mar del Saltón, es puro drenaje. Eso es puro drenaje y hay pesticidas, fertilizantes. Es un lagote bien grande, en fin. Y, y Pero se ha desecado y los polvos también están llenos de tóxicos, o sea, al aire, lo que quieras. Y acá diría que en Tijuana, San Diego, en Imperial Beach, lo que ha sucedido es que el tema ha hecho alcaldes, ¿eh? En Imperial Beach, así, Cerdedina y Palo, todos ellos han utilizado esto de campaña. sí, Y bueno, esa presión en Estados Unidos, esa gestión dura, digamos, de recursos, aunque nos toca estar en el banquillo de los acusados, ha hecho entonces que el presupuesto para ampliar la planta internacional se duplique por parte del correcto. mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 y es bueno. Aquí, miren, aquí les mostré bueno, imagínense que esta es una trilogía, ¿no? Ahorita les presenté el caso del Colorado. La que nos falta es la del Río Bravo y luego meternos al Tijuana. Son tres peliculitas. Ujú. Y cada película está entrelazada entre ellos. O antes nos convenía entrelazarla. Perdimos, y cuando digo perdimos es que como gobierno mexicano o como mexicanos se perdió, no es como gobierno mexicano, o sea, específicamente para hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CONAGUA, ellos dos le dan consejos a la SILA, y Ujú. la SILA es Ujú. la memoria institucional. La SILA es la Comisión Internacional de Límites y Aguas es la que tiene la memoria y revisa los casos. Si, por ejemplo, si a mí me dicen algo el caso que estamos viendo ahorita de reducción de agua en Tijuana, perdón, en Mexicali, si nos reducen agua porque no hay agua en las presas de Estados Unidos, si tenemos estos entrelazados, entonces nos vamos al Bravo y le decimos, oye, ¿qué crees? Pues nosotros tampoco no tenemos agua en las presas mexicanas para enviarte agua, porque Ujú. del lado del Bravo México le envía agua a Estados Unidos, Ujú. del lado del Colorado México recibe. Ujú. Ahí hay una relación que la que nos quieran aplicar en el Colorado, nomás te cambias Ujú. de cuenca y se las aplicas. O Ujú. el favor que les haces de un lado, se los pides del otro. Ujú. Pero hemos dejado de hacer eso. Sí, Entonces, así es, porque México le debe agua en el Bravo a Estados Unidos y Estados Unidos le debe agua en el Colorado a México. Pero déjame decirle que ese que no entrelazado ahora en esta administración de Estados Unidos actual
Tijuana tiene una conexión de emergencia para traer agua de San Diego a Tijuana de 500 litros por segundo. Y por el tema del Bravo, entonces el gobierno federal dijo, ay, espérate, no la puedes usar. Y nosotros ya nos habíamos acostumbrado a utilizarlo como un acueducto propio, aunque nos cuesta, lo pagamos, ¿no? Pero todos estaba en nuestra normalidad, hey, ábrele la llave porque quiero más agua en Tijuana. Ah, pues resulta que no, porque le debemos en el Bravo. Pareciera una no está conectado, desde luego, del Golfo al Pacífico, ¿no? Pero la conexión política se hace y entonces el tema creo va a estar cada vez más complejo del agua entre México y Estados Unidos. Pero vamos al público a ver qué tiene el público que nos dé comentarios, por favor. Aquí hay otra, dice Carmen, ver el tren de frente y próximo. No urge a la sociedad a tomar medidas de eficientización en la distribución, uso y reciclamiento del agua. Sí, 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 sí. Sí, o sea, eso, y esa, Carmen, muy buen comentario porque, bueno, o sea, hacer más eficiente, distribución, reciclamiento. Lo que les decía, aquí el problema es que si nada más decimos que el problema es del distrito de riego, uno se quita la culpa de encima o el problema de encima y te lo pasas a otro y es de ellos. Pero esa es buena señal porque si todos jalamos parejo, todo nos va a ir mejor. Creo que necesitamos tener, Samuel, tal vez una narrativa de tener la guardia en alto siempre con el tema de agua, no bajar la guardia, porque acá vemos a veces tú que estás estudiando los dos mundos, digamos, de la frontera, te encuentras que California en algún momento pidió que las ciudades redujeran su consumo de agua, que los jardines se volvieran de plantas nativas, que el zacate San Agustín se quitara de las y del lado mexicano seguimos, no, si hay agua, no se preocupen, tenemos agua, tenemos agua. Entonces, esa narrativa como que te invita al derroche, ¿no? Y a no, a ver si tenemos a comentarios que nos puedan poner en bloques. Dice María Eugenia, dice el TEMEC, ¿cómo se pueden negociar los temas ambientales, la calidad y cantidad para ambas partes? ¿O se podría negociar a nivel acuerdo? No, María Eugenia, o sea, esto ya se negoció, es desde el 44. O sea, el TEMEC eso es súper después. En el Tratado de 1944 de Aguas se distribuyó el agua del Colorado, del río Bravo, y en el Tijuana se dejó como continuará, y ahorita básicamente es que el agua que se produce en Estados Unidos se represa y se lleva a Estados Unidos, el agua que se produce en México se represa y se utiliza en México, y hay un pedacito chiquito que es donde tenemos las descargas, que ahí está el problema. El acuerdo es muy benéfico. Ajá, José. Sí, sabes, nomás que comentaba que el TLC, ahora TEMEC, tiene un capítulo ambiental. Efectivamente, el capítulo 24 ahora no está directamente relacionado con el tema de agua, aunque tal vez una de las cosas que se podrían relacionar, Samuel, es que en el TEMEC no cumplir con nuestra legislación ambiental nacional es motivo de controversia comercial y de sanciones. Y cuando no cumplimos como el triste ejemplo que pones del tratamiento de aguas residuales en el lado de Tijuana con nuestras propias normas de tratamiento y calidad de agua, pues entonces perjudicamos al vecino y eso sí puede ser un motivo de mandarlo a un panel de expediente. De hecho, se dice en la Comisión de Cooperación Ambiental del TEMEC, ¿no? Eso sí, ahí está vinculado. Sí, nos pueden mandar hasta la Haya, ¿no? Esta Corte Internacional, ¿no? Entonces ahí, please, 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 o sea, no nos pueden obligar, pero pues tampoco se vale. Fíjate que... Así nos pasa también con el tema de vaquita marina. O sea, no cumplir suficiente con CITES, este convenio internacional de vida silvestre, nos hace, para para evitar la extinción de la vaquita marina, nos hace poder llegar a sanciones comerciales, ¿no? Sí, oye, mira, bueno, son 5 minutos, pero ya que tenemos aquí puro trooper, pura gente que está comprometida con esto, déjenme nada más darles una... Ay, espérame, déjame ver si esto me deja. Aquí estás. A ver. Mira. Entonces, y déjame quitar este porque me va a distraer. Oh, pues. Entonces, este era el territorio de México cuando México obtuvo la independencia, ¿no? Entonces, de este territorio de México,
Ujú. nos fuimos a, come on, my friends, a este. Entonces, esto es 1836, 1848. Entonces, Santana en 1830, Texas se quiere independizar. Aquí, Texas se quería independizar porque querían mantener la esclavitud de de la gente, de los anglos, de los americanos que se mudaron a Texas y querían mantener a sus esclavos. Y en México eso era imposible, por eso se querían, y por eso fue la guerra de independencia de Texas. O sea, ahí no hay que echarle azuquitar ni nada. O sea, esto fue por esclavitud. Santana llega, le ganan la batalla de San Jacinto. Si ustedes leen en la Declaración de Independencia de Texas, es un manifiesto político, pero no declara la frontera. Texas se quiere anexar a Estados Unidos, eso es 1838. 10 años después se anexa, 1848, y le preguntan, ¿dónde es la frontera? Entonces, Texas dice que es en el Río Grande. Por eso es que el Río Bravo y Río Grande, en México le llamamos Río Bravo, en Estados Unidos se le llama al mismo río Río Grande. Entonces, no, pues es el Río Grande que está al sur. Para México, México era la frontera, era el río Nueces. Esta diferencia entre esto es este colorcito gris que se ha achurado, que es el territorio en disputa. En el 38, en el 48, los estadounidenses empiezan a invadir y estos como empiezan a invadir, pero empezaron a invadir básicamente por tierra, pero no llegaban a Ciudad de México, hasta que Santana exiliado les dice a Estados Unidos cómo invadir México. Y básicamente la línea más directa para invadir México es por Veracruz. Para llegar a Ciudad de México lo más recto es Veracruz. Y así es como, o sea, Santana le dice a los generales estadounidenses cómo invadir México, y pues eso nos lo va a aplicar una vez los Estados Unidos y dos veces los franceses. O sea, eso México pierde todo este territorio, que para ellos en realidad no perdió Texas, ¿no? Porque Texas ya lo había perdido Santana en el 38, ¿no? Y después este territorio, que aquí la frontera era el Gila, después Santana todavía vende más territorio, y este se llama el Tratado de la Mesilla, el Gadsden Purchase. Entonces, hasta ahí ya estamos en 1853 y párenle de contar. Ya no podemos vender más territorio. Ajá, ay, bueno, ahorita voy a regresar contigo, María Eugenia, a la pregunta 4 de cuál es la opinión de la problemática. Permíteme tantito. Esta es la historia breve de lo que pasó en el Colorado. Este es el Santo Sí. Bueno, aquí en los 1900, esta zona se llamaba el Valle de los Muertos. Llega alguien, la compra y les dice, oye, ¿sabes qué? Un estadounidense, y aquí voy a poner casas y fincas, pura tierra de cultivo. Se va a Ciudad de México y consigue que alguien le firme para derivar agua del Colorado en territorio mexicano y subirla al norte. Esto lo estoy hablando desde 1899, 1900. Entonces se empieza a irrigar el Valle Imperial, que le cambian de nombre de Valle de los Muertos a Valle Imperial, porque pues imagínate que tú, oiga, oye, te quiero vender una tierra en Valle de los Muertos. Pues, ay, te compro una tierra en Valle de los Muertos. Entonces le cambiaron a Valle Imperial, por eso se llama Valle Imperial. Y empiezan a derivar agua por el canal que se llama el Canal Álamo. Se les bloquea el canal, lo manejan mal, y cuando se les bloquea, toda el agua se va para el norte. El Salton Sea es año y medio del río Colorado que no dejó, que no salía al Golfo y se iba para el norte. Se tuvieron que meter Estados Unidos aquí a desbloquear, a poner, porque estuvo feo. Imagínense año y medio con inundación. O sea, se llenó aquí adentro. Esto está por debajo del nivel del mar. Ese es el Salton Sea. Después viene en el 22 el acuerdo entre los 7 estados. Después en el 25 México le ofrecen 0.9. México al final recibió 1.8, pero aquí ya le empiezan a coquetear a México. Te mando 0.9. Aquí hay también esto, que trazaron mal la frontera, se equivocaron como por 2, 3 kilómetros, para el norte o para el sur, ya no me acuerdo. Tuvieron que regresar los de geodesia y a volver a trazar bien la frontera. Desde Tijuana hasta Bagdad hasta el Golfo. Ay, bueno, ya en el 36 le ofrecen tanto ya como cortesía,
México empieza a tener pláticas del río Colorado y del río Bravo en conjunto. Este All American Canal, como sacaban agua de México, no les gustaba mucho Estados Unidos. Construyen un canal que está todo del lado americano. Ese se le conoce del lado de México, el canal todo americano. Pero es todo americano porque está todo en territorio estadounidense. Por eso es All American, porque están todo en territorio de ahí. Y va paralelo a la... Bueno, el que sigue sería... Vuelven a proponer esa cantidad y los 7 estados ya en el 42 ya le van subiendo nos dieron aquí 1.5 y ya nos están dando 1.1. Y a México pues ahí trata su derecho. Al final a México le dieron 1.8 unidades con un máximo de tal cantidad, se entrega de esta forma, por tantos lugares, pero esto es básicamente esto es lo que está en el tratado. Aquí la combinación es que de este lado, del lado del Colorado, México es el ribereño de la parte alta. Perdón, México es el ribereño de la parte baja. O sea, México depende. El 99% de la cuenca está del lado de Estados Unidos, 99.5. México no tiene ni el 1% del agua y recibe el 11% del agua disponible de aquí. Nos fue re bien. O sea, con menos del 1% nos dan, del 1% del área nos dieron 11% del agua. Y de este lado, México le envía agua a Estados Unidos. Y básicamente aquí Estados Unidos produce una tercera parte y recibe una tercera parte. México produce 2/3 partes y utiliza 2/3 partes. O sea, aquí nos fue re bien. Y ya básicamente que lo que México decía de un lado, lo aplicaba del otro. Y estos son dos pensamientos que se tuvieron ahí. Voy a regresar ahorita a la pregunta de esta María Eugenia. No, No, realmente no, Samuel, nos debes esta historia. Me la pasaste nomás en 5 minutos. Nos es debes que esta historia, ¿eh? Necesitas es, regresar en otra sesión a platicarnos esa historia más despacito, porque el todo americano también tiene implicaciones actuales cuando se pavimenta y pensamos que la industria, la geotérmica se iba a colapsar acá del lado mexicano. Nos debes esas historias. Creo, correcto. creo que debes regresar, pero atiende la pregunta para Aquí poder. está, mira, María Eugenia dice, pregunta 4. ¿Cuál es tu opinión de la problemática de la cuenca del río Bravo? ¿Es más sencilla o más compleja que el Colorado? Yo creo que están del mismo tamaño. Mira, ok, ¿cuál es mi opinión? Ay, o sea, yo creo que mi opinión es que eh, debemos de como que ya hemos hecho muchos cálculos, ya hemos hecho muchos acuerdos y aún así no nos podemos, bueno, ya se ha intentado pasar muchos acuerdos y aún así no podemos firmar un acuerdo entre todos los usuarios de México para ver cuánta agua podemos utilizar y cuánta agua debemos de enviar. Ese problema de que no lo que yo les digo que de este lado, ¿cuál es la problemática? Es que llevamos de este lado, del lado mexicano, hemos jugado un partido de fútbol o hemos estado unas ligas de partidos de fútbol ya por más de 20 años y no hay reglamento. O sea, imagínate que todos nos reunimos todos los años, nos metemos al partido de fútbol y no hay reglas. Te das cuenta de que no hay reglas, la puedes agarrar con la mano, puedes agarrar la pelota y te echas a correr y te metes a la portería, o el otro te puede taclear o te puede taclear, piquete a la panza, y en fin, ese es el problema. Hay un reglamento de aguas del río Bravo que desde el 2002 ha estado en el tintero, se ha discutido. ¿Por qué esto es importante? Porque en ese reglamento se dice cuánta agua se utiliza en México y que se tiene que dejar de escurrir agua a Estados Unidos. El problema que tenemos ahorita es que no se ha dejado escurrir agua a Estados Unidos. Imagínate que tú tienes que pagar 5 rentas. 5 rentas, o sea, tienes a ti el que te renta tu casa, te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pagues la renta cada mes.
pero a los 5 meses me vas a pagar la renta de todo. El primer mes me pagas poquito, el segundo mes me pagas mucho, el tercero ahí como vaya, pero a los 5 meses me tienes que pagar la renta. Ahorita, en estos 5 años, no son 5 meses, en estos 5 años, a Estados Unidos no le hemos pagado ni año y medio, ni 2 años. O sea, le debemos como 3 años de agua. Y si nos la aplican a nosotros, pues nos enojamos. A nosotros ya nos bajaron este año 20% y en total 60%. Y ay, pues sí, están enojados. Y luego tenemos al vecino que es bien argüendero. Ah, cómo le gusta echar pleito al trompeta. Entonces, pues nos tocó con el peor, ¿no? Esto que viene aquí, ahí pónganle octubre 24, octubre 25, o sea, los encabezados de octubre 24 y octubre 25 es México le debe agua a Estados Unidos. Ese es el día en el cual oficialmente México le debe agua de este año. Y esto ya lo sabíamos desde hace 2 años. O sea, ya veíamos, íbamos haciendo los cálculos y no llegamos. Entonces, cuando me hablas tú de cuál es la problemática, pues todas las entidades mexicanas que hacen frontera con Estados Unidos corren el grave peligro de quedarse sin agua. Ok, Luis Antonio, a ver, este es sí y no. Y te voy a explicar por qué. Tanto en el Bravo como en el Colorado, los usuarios más grandes son los usuarios agrícolas. Aunque haya poquita agua, hay agua para las ciudades. Entonces, no es que nos vayamos a quedar sin, y además de los dos lados, algo, a excepción de esto que pasó con Tijuana, que eso sí fue muy manchado, pero en general se busca darle agua a las ciudades. Sin embargo, sí los agricultores se van a ir súper mal. O sea, sí se van a ir súper mal. Y el problema es que, sobre todo del lado del río Bravo, es que los agricultores toman las presas y no dejan sacar el agua ni para las ciudades. Eso, ahí sí, eso es un problema. Y ahí no es que sea por el tratado, es porque entre nosotros mismos nos metemos la, el pie. Pues yo creo que por ahí. Samuel, ¿cómo distinguirías, nada más para intentar Ajá. cerrar con algo, cómo distinguirías la gestión del agua, el contraste con México y Estados Unidos? El agua en Estados Unidos es propiedad de alguien y en México es propiedad de la nación. Y efectivamente, el agua, esto es un tanto engañoso la priorización que hacemos del lado mexicano del agua hacia las ciudades para uso doméstico. Decimos, pues, la agricultura también es para uso para las personas. Bueno, salvo el gol de las vacas, que tienes razón, que estamos usando más agua para las vacas, que terminamos, no las comemos, pero es un Sí, camino claro. muy poco eficiente, ¿no? Ujú. Comernos las vacas y el agua que se queda. Pero además, de Valle Imperial, se exporta pastura, zacate para otros lugares. Se exporta agua virtual, digamos, en esos productos. Ujú. Entonces, Ujú. ¿cómo, para que pudiera cerrar con algún comentario de tu Fíjate, reflexión, pero además invitarte a que nos pases esta historia más despacito, ¿no? sí, mira, a ver, yo ahí quizá regresando al trailer del principio, o sea, lo que les decía es que el agua es de todos, ¿no? Ujú. Y ahí pues yo creo que la responsabilidad es de todos. Yo creo, o sea, aquí o sea, ¿hay agua? Sí, sí hay agua. O sea, a mí aquí no es que no haya agua, no, no, amigos, sí, sí hay agua. Ya. No Ujú. hay agua para todo lo que queremos. Y eso, tenemos que, no nos podemos salir de esa. Porque, claro, pues todos los agricultores, las ciudades, y ahí es donde la priorización. Ahí estamos reinventando nuevamente la ley de aguas nacionales en México y, ay, Ujú. ay, ay, yo cada vez que veo eso, mira, ya tengo cabello blanco, me va a salir más, porque el problema está en México, el problema no son las leyes, el problema es que no se apliquen. La ley de aguas nacionales como está, aplícala. O sea, no le cambies, nomás aplícala. O sea, pon bien como está, todos en orden, la aplicas y te aseguro que el reglamento de agua, llevamos 20 años. A ese reglamento, hace 3 años, hace 7 años le hice la fiesta de la quinceañera.
fui en serio, fui al Consejo de Cuencas del Río Bravo y les dije, llevamos 15 años con este reglamento y no lo pasamos, les traigo el pastel o qué onda, ya vamos a hacerle la fiesta de la quinceañera al reglamento que no pasa, ya vamos para las bodas de plata, 25 años, se la pasan dejándome como novia vestida y alborotada. Tres veces he estado de que ya ahora sí se firma. Ha habido 3 ocasiones que hemos estado a nada de que todos los estados firmen y nos dejan vestidos alborotados ahí en el altar. Todos con el velo de novia y tómala que no, se te echa a correr. Y básicamente para mí es esa parte, hay que aplicar la ley. Yo lo que creo, y por cierto, tanto en el Bravo como en el Colorado, o sea, ahí no hay nada que pedirle ahí, José, a los de Estados Unidos, ¿eh? O sea, yo he visto que hay muy buena técnica, muy buen trabajo del lado mexicano. Lo que pasa es que a veces nosotros ahí, yo lo que veo, la gran diferencia es que se aplique la ley. Si la aplicáramos, ouch, o sea, nos iría re bien. Em, Cada estado en Estados Unidos es una pequeña nación. O sea, para estos 7 estados me tuve que aprender la legislación de 7 naciones. No, hombre, cada uno hace, pero la legislación en México está bien, las leyes, o sea, no son perfectas, no. Hay cosas que se pueden mejorar, sí, pero ahorita aplícala. Y lo que pasa es que la vamos a volver a cambiar y en eso nos distraemos. Ahí nos va a dar otro rato. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes ahí a la orden. Luis, Jessica, José, muchas gracias. Yo sé que ahí hay a Luis y Gerardo y todos los que están ahí. Por favor, bueno, todos los organizadores, un muy fuerte aplauso, porque como qué bueno que me contactaron, qué bueno que tienen la paciencia y bueno, pues ya que estoy acá y les ayudo mucho con el gusto de siempre. Gracias Samuel, y sí, te queremos comprometer al aire para que sigas con nosotros porque sabemos que te dedicas a la divulgación de estos temas y bueno, esta es una plataforma para divulgación con un público que puede irse sumando cada vez. Muchas gracias. Ahí en octubre 25, por favor, marquen sus calendarios. No tengo bola de cristal, nomás que esto ya lo vi venir. El 24-25, ahí vienen los encabezados. México le debe agua a Estados Unidos. Así es, esto Ay, vamos a ay, ver. ay. Y Vamos a ver les cómo digo, salimos de esta con el vecino que vamos a tenemos. salir bien, nomás que no era para meternos en tantos aprietos. Nos gusta la mala vida. Ahí yo voy con mis paisanos y no, por favor, eh, nos gusta la mala vida. Pero bueno. Gracias a Samuel Sandoval por haber estado en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Le recordamos a nuestro público que aquí hoy es la sesión 100, estamos cerrando la sesión 129, hoy, 1 de octubre del 2025, un año de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, científica ambiental y además egresada colega del programa LEAD del Colegio de México. Felicidades por este primer año. Gracias, Samuel. Esperamos que nos vuelvas a acompañar, por favor, en otra sesión. Muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Como todos los miércoles a las 6 de la tarde en horario del Pacífico, es tiempo para platicar de desarrollo sustentable. Gracias.